Entonces, comencemos. ¿Tienes algo que te tenga que revisar? ¿No? Ok, va, no hay prisa. Entonces, comienzo, bueno, no, si hay poquita prisa. Al rato va a haber más. Este, ¿Estás viendo mi pantalla? ¿Sí? Va que va. Y pregunta, ¿tienes la cámara prendida? No, no importa. Nada más que quería ver si era mi internet que no jalaba o era tu cámara que estaba apagada. Sí, pues sí. Está bueno. Ok. Va. Entonces, vamos a retomar un poquito desde qué onda con el 2, que vamos a estar trabajando con el 2 todo el tiempo. ¿Va? Entonces, tenemos bueno, el número 2 significa dualidad, significa equilibrio, significa polaridad, significa asociación y significa contraste. Entonces, sobre todo, equilibrio, polaridad, asociación y contraste. No recuerdo si sí lo vimos la clase pasada, que tenían que ver con cada uno de los palos. ¿Sí? Ok, va que va. Esto ahorita va a tener bastante sentido narrativo. Pero antes de irnos a lo netamente narrativo, quisiera que volvamos a nuestro querido árbol de la vida. Entonces, primero, la cefira que tenemos por aquí, si estás viendo mi lucecita, sí, ok. La cefira que tenemos por aquí se llama Keter. Keter significa corona y es nuestro punto número uno. Cuando hablábamos de los haces, que representa a Dios en su estado más inmaterial, ¿no? A todo antes de ser algo, antes de concretarse. Entonces, lo que no hicimos, y por lo que me quiero regresar un poquito, es empezar a estudiar estas sefirás desde lo que proponen distintas cabalas, porque lo que sí les comentaba es que por cabala entendemos distintas cosas, ¿no? O sea, el significado general es misticismo judío, pero no es lo mismo la cabala clásica, que es la que estudian los cabalistas judíos, insertos en la tradición, digamos que en ciertas cuestiones muy cerrados a sus costumbres, pero por eso mismo muy fieles a lo que realmente dicen los libros sagrados. Otra es la cábala hermética, que es la interpretación que comienza a hacer Eliphas Levi y luego Papus y luego adopta la Golden Dawn y luego modifica Crowley y luego rescata Edward Wright. Este, y otra es la cábala contemporánea, que trata un poquito de reconciliar las dos versiones y de reconciliar lo científico con lo espiritual. Y por otro lado tenemos a la cábala académica, que son quienes estudian académicamente, históricamente, con pruebas,
qué es esto de la cábala, desde la cultura, desde la historia, desde distintas, ¿cómo se llama? Tradiciones académicas. Entonces, en la cábala clásica tenemos principalmente a Isaac Luria, que es en quien más nos vamos a basar, y a Moisés Cordovero. Estos dos son cabalistas fundamentales, que empiezan a hacer interpretaciones de dos libros de la mística judía. Uno es el Sefer Yetzirah y otro es ¿cómo se llama? El Sefer Yetzirah y el otro es el Zohar. Estos dos libros, digamos que son los dos textos que definen la Cábala y que todos los cabalistas posteriores van a estar interpretando. El Sefer Yetzirah es el que habla del árbol de la vida, pero nunca lo dibuja. Solamente dice que existen las sefirás que están unidas por letras hebreas, pero no dice qué letra une a cuál. Y cuántos senderos son. Los senderos son estas líneas que conectan a las bolitas. Y cuántas sefirás son, que son las 10 sefirás, digo, las 10 sefirot. En plural es sefirot, en singular es sefirá. Ajá. Pues porque me gusta y me clavo. Va que va. Es- Entonces, este... hablando ya específicamente de Keter, de la bolita de acá arriba, este, para la cábala clásica representa la voluntad divina. O sea, Dios como esta potencia que puede hacer cosas, ¿no? No es una persona, no es nada concreto, es a lo mucho una fuerza, ¿no? Es la voluntad divina pura, el principio absoluto. En términos filosóficos sería pues todo, todo que a la vez es nada, o sea, todo en su expresión donde no es nada con forma. Para la Kabbalah, Keter significa el origen, significa lo que todavía no está manifestado, lo que veíamos de los haces, ¿no? Es la fuerza de ese haz, pero antes de que haga cualquier cosa. Y es Dios antes de la creación. Esto de Dios antes de la creación también aplica completamente para la Cábala clásica, ¿no? O sea, Luria lo explica muy bien, cómo Dios estaba ahí en medio de la nada y dijo, ¿qué pedo? Ya me aburrí de ser nada, quiero conocerme. Ay, no soy nada. A ver, déjame hago algo, ¿no? Este, y para la Cábala contemporánea, ¿ibas a decir algo? Ay, no te escuché. Ah, es- para la Cábala contemporánea significa potencialidad pura. O sea, es cuando algo es en potencia, pero todavía no es, ¿no? O sea, se parece mucho, o yo les digo que lo relaciono mucho con la carta del loco. Este, y es la conexión con lo divino. Los magos de tradición hermética, y de tradición cabalística hablan mucho de que para hacer magia tienes que conectarte desde aquí en Malkut hasta acá, pero como no puedes conectar hasta acá, tienes que llegar por lo menos a estas dos para que te sirvan de router para llegar a Keter, ¿no? Porque Keter es tan abstracto que no tiene sentido pensar en llegar a ese punto.
Y luego tenemos la cábala académica, que acá la representa Gershom Scholem. Si quieren ñoñarle con la cábala y quieren que no se los cuenten y saber las cosas así como son, cualquier cosa que tenga que ver con mística judía, su historiador de referencia es Gershom Scholem, ¿no? Hay puntos en los que no todos están de acuerdo con Gershon Scholem, pero definitivamente es probablemente de los académicos más especializados que vas a encontrar en el tema. Y además es compa de otra filósofa que ya vimos, que es Hannah Arendt. Los dos judíos, los dos llevaron como, bueno, meditaban mucho acerca de qué significaba ser judío. A los dos les tocó la Segunda Guerra Mundial. Este, entonces, es bien interesante si quieres algún día leer las cartas entre esos dos. Está bien chido. Entonces, para la cabala académica es el punto inicial de emanación, la nada antes del ser, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando hasta acá arriba. Ahora, si vemos nuestro arbolito de la vida, el sendero, este árbol quedamos que es el árbol de la cabala clásica. Ajá. Eh, la Golden Dawn tiene un árbol que conecta diferente. Entonces, en el árbol de la cabala clásica, la letra que representa el sendero que une a Keter y a Jochma es la Aleph. Entonces, esta de aquí es la Aleph. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, que de hecho no se llama alfabeto, se llama alefato, porque empieza por la Aleph, no por la alfa, ¿no? Y la letra, pues se escribe así, así como la ven, se llama Aleph. Este, ¿Y cómo se pronuncia? Así. O sea, es una letra que no tiene sonido. Digamos que sería un poquito el equivalente a nuestra H. ¿Por qué? Porque la Aleph es un suspiro, es el soplo divino. Ajá. Este, y de tipo de letra, la Aleph es una letra madre. Las letras madres son las letras, según el Sefer Yetzirah, de las cuales nacieron todas las otras letras. ¿Y cómo es que de unas letras nacieron otras letras? Ah, pues es que estas letras además representan otras cosas, ¿no? Por ejemplo, representan el pecho porque es el que toma el aire, si lo asociamos con una parte del cuerpo, tiene el valor numérico de 1 y representa en su función en el Sefer Yetzirah es el ajre primordial, o sea, la, el soplo de vida, el soplo divino, ¿no? Para Levi y Papus, en la Cabala cristiana, traducen el Aleph como el espíritu, lo que no es material, pero que es la esencia de algo, ¿no? Y la Golden Dawn conserva esto de el Ajre, o sea, el soplo divino. Ujú. Está muy abstracto, es, pero sí. Eh, sí, sí, eso es lo maravilloso, lo que a mí me encanta de las letritas hebreas. Bueno, la Aleph, si nos vamos al significado literal, el significado literal del Aleph es buey. Ujú.
De hecho, el dibujo inicial de la Aleph se parecía a un toro, ¿no? O sea, es como una carita con cuernos. Y poco a poco se fue estilizando hasta llegar a algo así. Entonces, la Aleph también significa fuerza. O sea, si tú ves la Aleph, tiene el significado de fuerza o tiene el significado de líder. Y bueno, el elemento este, que representa a la Aleph es el aire, ¿no? Es el, ¿por qué? Porque es el aliento, porque es el soplo divino. Entonces, si regresamos al árbol de la vida, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, Dios no es nada, de pronto sopla y de ese aliento sale la realidad. Ajá. Y entonces llegamos a Jochma, que es la bolita que tenemos aquí. Ujú. Jochma significa conocimiento. Entonces, para la cábala clásica es o significa intuición, significa la chispa de la creación, porque pensemos que eso, ¿no? Es como este soplo divino y de ese soplo sale una chispa y de esa chispa, ¡pum!, sale el mundo. Básicamente, aquí en Jochma es, digamos que donde sucede el Big Bang, ¿no? Este, en la cábala hermética tiene que ver con el poder masculino. Eh, Aquí hay que entender, ¿cómo se llama? Lo masculino como sinónimo de dar. El árbol de la vida, quedamos que tiene dos columnas, bueno, tres columnas, la columna central que es como la columna del equilibrio, la columna de este lado donde está Jokmak, Gesed y Netash, y la columna de este lado donde tenemos Binah, Geburah y Hod. La columna de este lado es la columna femenina, la columna de este lado es la columna masculina. Esto no tiene que ver tanto con género en sí, sino con polaridad. Este, Esto tiene que ver con que la columna de la derecha son los impulsos que tienen que ver con dar. Y la columna de la izquierda son los impulsos que tienen que ver con recibir. Entonces, algo bien interesante del árbol de la vida es que en el macro nos está hablando de la creación del universo, pero en el micro nos está hablando de el mapa del alma, de cómo es el ser humano por dentro. Entonces, por un lado tenemos el impulso de dar y por otro lado tenemos el impulso de recibir. Y a veces nos desequilibramos. A veces queremos dar, 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 dar y a veces queremos recibir, recibir, recibir. Ujú. Es- Entonces, eh, Jokma, que es el conocimiento o la sabiduría, también, o sea, creo que me gusta más traducirlo como sabiduría, es, em, es el impulso de dar, ¿no? De expresar ese conocimiento. Dios quiere conocerse a sí mismo, entonces se separa y ahora puede observarse. Ujú. Este, entonces, eso viene de un impulso de dar. El ser es neutro, ni da ni recibe, simplemente está ahí y no es nada. Pero este se nos vuelve un impulso activo. Entonces, eso, en la cábala hermética
Digo, en la cábala clásica tiene que ver con la intuición, con la chispa de la creación, en la cábala hermética tiene que ver con el poder masculino, la energía bruta de la creación. Porque, ¿qué es lo que sucede? Digamos que Dios estaba aquí, en este punto, y se hace energía, 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 y ¡pum! Explota. Eh, Hay algo de lo que no hemos hablado que son las clifot. Las clifot son las cáscaras de cada una de las sefirá. Digamos que la sefirá es energía pura y la clifot es la cáscara que está recubriendo esa energía pura. Las clifot también son, digamos que la fuerza opuesta o cuando te pasas de lanza, te desequilibras en cada una de las sefirá. Este, entonces, por ejemplo, de la sabiduría podría ser la arrogancia, ¿no? O sea, podría ser el sentir que ya se sabe, o podría ser el quedarte atorado en un querer saber y nunca llevarlo a la acción. Este, Entonces, eso, por ahí, esas son como las clifar. Entonces, digo, las clifot. Las clifot, entonces, Keter estaba ahí siendo energía pura, ¡pum! Rompe su cáscara y se derrama hacia Jojma. Y todo lo que vamos a ir viendo es un ciclo de derramamientos. Ajá. Este, entonces, en Jojma, esta energía bruta de la creación, ¡pum! Va a volver a explotar y se va a ir hacia Binah, pero eso lo veremos cuando veamos el 3. Este, y luego tenemos la cábala contemporánea, en donde la cábala contemporánea relaciona a Jojma con el pensamiento abstracto. Digamos que Keter es lo impensable, lo que es tan pero tan abstracto que no tiene sentido definirlo. Ujú. Es- eh, si lo trasladamos a la obra, Keter es el sentido de la obra. Es eso que yo no te lo puedo decir. Tienes que vivir la obra para entenderlo. Ujú. Y Jogma son las ideas abstractas que hay detrás de la obra, las ideas que componen el sentido, aunque no son el sentido. Es lo más que nos podemos acercar a, ¿no? Volvemos a los magos. Desde acá, desde lo concreto, se acercan hasta acá, que es lo más que pueden. Ujú. Este, entonces, Jojma también tiene que ver con la intuición, con la intuición profunda, y tiene que ver también con el conocimiento sin forma. Entonces, es este conocimiento, esta sensación de ya lo sé, pero no sé cómo decírtelo. Ese es, digamos que el estado de Jojma. Y en la cábala académica tiene que ver con la inspiración repentina, con estos arrebatos místicos en donde, pues eso, a las personas que tienen experiencias místicas de pronto, ¡pum!, se salen de la realidad, tienen una iluminación y es de, ¡ah! Siguen en el mundo material, pero tuvieron una conexión, ¿no? O sea, nadie aquí puede llegar a Keter, pero se acercan hasta acá cuando llegan a ese estado de éxtasis. Va, va, va. Ok. Y bueno, esta frase ya se las dije, pero me encanta. Es una greguería de Ramón Gómez de la Serna que dice, escribir es pillar a la vida y la muerte dándose un abrazo. Que
Para mí explica mejor a Levi Strauss, el mismo Levi Strauss, ¿no? Porque escribir es cultura. Entonces, la cultura une a los opuestos irreconciliables, a la vida y a la muerte. Ujú. Nosotros vamos a trabajar desde la escritura con el 2. Entonces, vamos a regresar a algo que hicimos hacia el final del curso pasado. Eh, bueno, primero, los ingredientes del mito según Levi Strauss, o Levi Strauss, sería la forma correcta de decirlo. Este, eh, para Levi Strauss, que fue un antropólogo muy importante, que estudió el tabú del incesto en las culturas, estudió la cocina, estudió por qué muchas culturas dan un trato especial a los gemelos, etcétera. Eh, y fue uno de los antropólogos que en los setentas del siglo pasado hizo que dejáramos de ver a a los pueblos ágrafos, a los pueblos que no tienen escritura, pues eso, se escribe que no tienen letras, como pueblos incivilizados, ¿no? Él dice, tienen su propia cultura y a partir de esto es una de las justificaciones que tiene de por qué esos pueblos tienen cultura. Entonces, Levi Strauss va a ser una de las personas que se dedica a analizar los mitos. Y dice, todos los mitos son o tienen dentro de sí una contradicción irreconciliable. Ujú. Quedémonos con esto de contradicción. Porque volvemos a escribir es pillar a la vida y la muerte dándose un abrazo. La vida es irreconciliable con la muerte, ¿no? Pero, ¿qué sucede después? Hay una reconciliación entre polos opuestos, el abrazo entre la vida y la muerte. Luego está la conciencia de oposición con la otredad. Yo estoy vivo porque no estoy muerto, ¿no? Un mito me explica que estoy vivo porque no estoy muerto. Suena tremendamente obvio, pero no siempre lo hacemos consciente. Este, eh, ¿Cómo? Em, y luego, es una respuesta que se dio hace mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano que justifica el orden actual de las cosas. O sea, ¿por qué sale el sol y luego se mete? Ah, pues déjame te cuento que hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy lejano, pa, ¿no? Este, un mito es la suma de todas sus versiones. Algo que tienen los mitos es que hay muchas versiones del mismo mito según distintos tiempos y según distintos espacios. Entonces, para entender completamente el mito, no hay que priorizar una versión sobre las otras, sino hay que entender todo lo que tienen en común las versiones diferentes y por qué son diferentes. Y bueno, dice, esa respuesta mítica marca las conductas de una sociedad. Entonces, un mito nos explica por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos. Ujú. Y en una sociedad que los replique y nutra continuamente, pero eso va a tener que ver con el rito, que ya lo veremos después. Una mente colectiva que los integre a su sentido común. Entonces, un mito, digamos que se vuelve mito cuando hay una sociedad que lo replica, o sea, que lo sigue contando, que lo
vive, que vive de acuerdo a los valores de ese mito y que de pronto deja de cuestionarse por qué son las cosas porque ya tiene una explicación. Ujú. Y, bueno, detrás de todo eso, lo que tenemos es una pregunta existencial. Entonces, ¿se acuerdan que empezamos a escribir ardiendo en preguntas? Bueno, pues vamos a recuperar un poquito esa pregunta. Entonces, vamos con Ramachandran y seguimos con el número 2. Hay un neuroesteta, un neurocientífico que se dedica a estudiar los efectos estéticos y que también ha estado estudiando los efectos religiosos, este, que vive en la India o que es indio, no sé si siga viviendo en la India, que se llama Bilandur Ramachandra. Ramachandra, sí. Ramachandra, yo te elijo. Ok, entonces, Ramachandran va a proponer 7 leyes de la neuroestética, pero esas leyes digamos que nacen de 2 leyes supremas. Digamos que las otras 5 son opcionales, pero para que un fenómeno sea percibido por el cerebro como estético, tiene que tener al menos estas dos: constancia y abstracción por un lado y repetición y ritmo por el otro. O sea, piensa en cualquier cosa que consideres bella y va a tener estas características: repetición que está formando un ritmo, repetición de colores, repetición de sonidos, repetición de sabores, repetición de texturas, repetición de movimientos, de lo que tú quieras, y constancia y abstracción. O sea, hay algo que se mantiene y algo que se abstrae, que se sintetiza. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Ah, dice, el cerebro tiene la capacidad de retener las propiedades esenciales y constantes de un objeto, ¿no? Este, y entonces puedes, o sea, tu cerebro dice, la diapositiva es morada. Entonces tú puedes abstraer ese color morado y pensar solamente en morado. E incluso después, si cambio de diapositiva a la diapositiva anterior, tú vas a decir, pues sigue siendo morado, café y verde, morado, café y verde, morado, café y verde. Digo, morado, café, verde y amarillo, morado, café, verde y amarillo, ¿no? Entonces, estás tomando, digamos que la esencia de esos colores y te puedes quedar con eso. Entonces, aunque cambie el contexto, tú vas manteniendo las repeticiones. Y cuando cambian contextos, pero se mantienen esencias, se mantienen las abstracciones, eso genera placer. Y eso lo consideramos bello, ¿no? O sea, lo que cambia pero se mantiene, lo traduce el cerebro como belleza. Este, entonces, el arte abstrae lo esencial y elimina lo irrelevante. A final de cuentas, todo arte es síntesis, ¿no? Y tú tienes que decidir qué es lo esencial, en este caso, de la historia que estamos contando, o de los personajes que estamos haciendo, o de las situaciones que estamos planteando, y qué es lo irrelevante. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo empezar y cuándo terminar una escena? El cuchillo, ¿no? La escena empieza cuando el cuchillo está dentro y termina antes de que salga.
O sea, eliminas lo irrelevante. Y mantienes lo esencial, la relación, los personajes, la tensión dramática. Ujú. Por otro lado, la repetición y ritmo. Las repeticiones monótonas fatigan al cerebro. Cuando te dicen algo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, ay, sí, bueno, ya entendí, ¿no? Este, la junta de hoy en la mañana, por ejemplo. Este, entonces, eso, ¿no? Crea fatiga la repetición solita. Pero si a la repetición le pones variación, se vuelve bien sabrosa. Entonces, el cerebro disfruta identificar estructuras ordenadas que facilitan la cognición con variaciones que atraen la atención. Aquí están como las dos claves. Consideramos bello una estructura que ordena, pero si esa estructura ordena en repeticiones que no tienen variación, se vuelve aburrido y deja de ser bello. En cambio, si esa estructura sigue funcionando como estructura, pero tiene variaciones que la vuelven impredecible, eso sí que nos emociona, ¿no? Y esto aplica para la música, para la danza, para la escritura, para la actuación, para el cine, para lo que tú quieras. Este, entonces, hasta aquí, ¿dudas? ¿Todo chido? Va. Para allá vamos. Justo para allá vamos. ¿Cuál era tu premisa moral? ¿Te acuerdas? Lo vimos cuando vimos el mundo, creo. No, cuando vimos el juicio, la carta del juicio. Creo que no. A ver, la vulnerabilidad pone en crisis ¿qué? La lealtad. La vulnerabilidad pone en crisis la lealtad. Está bien, pero poner es pasivo. Este, ¿Cómo lo volvemos activo? Mm, la vulnerabilidad precariza la lealtad, no. Este, la vulnerabilidad mm, amenaza la lealtad. Va. ¿Y cuál es el otro? La sensibilidad, ¿qué? Ajá. El poder. La sensibilidad sabotea el poder. Fíjate que esa creo que, bueno, personalmente me gusta más. Siento que las dos tienen que ver mucho con tu historia, o sea, están muy bien elegidas. Es... Oh, sí. Sí, este ejercicio es canijo, o sea, cuesta mucho trabajo y al final lo ves y es de, ay, es un renglón.
Oh, sí. Entonces, ¿con cuál de las dos quieres trabajar? A mí se me hace que con el tono de tu obra va más la segunda, porque sabotear es un verbo que relaciono más con Azrael se llama. Samael, con Samael. Es, es un verbo. Cierto, cierto. Es- sí, pero ya no tan angelical. Ok, qué buena es esa serie. Me gustó mucho. Ajá. Ok. Entonces, ¿me repites tu valor A y tu valor B? ¿Cómo? Ajá, a ver, repíteme la premisa. Ok, entonces, valor A es sensibilidad, valor B es poder. Ajá. Apúntatelos. A, sensibilidad, B, poder. Ok. Ese es la oposición de Levi-Strauss con la que estamos trabajando. Pero ahora vamos a volver con nuestro viejo conocido Greima. Groma o Greimas. Este, el cuadrado semiótico de Greimas. Entonces, Greimas nos va a hablar de el... Ay, se me fue qué significa la S. Sema. Sema. No. Sí. Sí, sí es el... no. Mm, ¿O sí? Es que hay sema, isotopía, campo semántico, semiosis, bueno, este, para no ponernos tan técnicos, el significado. Ajá. Entonces, este S1 va a ser tu A. Ujú. Y este S2 va a ser tu B. Entonces, entre S1 y S2 hay una relación de contrariedad. ¿Qué es esto de contrariedad? Comparten un rasgo, pero se oponen en otro. O sea, la sensibilidad y el poder, ¿qué rasgo comparten? Creo que una cuestión eh, es que, a ver, no sé cómo sintetizarlo, pero tiene que ver con que se tratan de medir al otro, ¿no? Ah, ok.
Entonces, esto de leer a las personas, es un rasgo compartido entre la sensibilidad y el poder. ¿Y en qué son opuestos? Creo que en el elemento empatía. O sea, la sensibilidad la relaciono más fácil con empatía que el poder. Ujú. Entonces, esto que acabamos de hacer aquí es una relación de contrariedad. Luego, si resulta que la sensibilidad es contraria al poder, eso implica que eh, las, la impotencia, por ejemplo, este, tiene que ver con la sensibilidad. O, este, o sea, aquí tenemos lo que es B y acá lo que es no B. Ah, o sea, ¿dónde está la parte tramposona? Que lo que no es B no necesariamente es contrario a A. Y tal vez di el ejemplo de impotencia como un muy mal ejemplo. Porque la contradicción es todo lo que no es ese sema. Ah, sí, la S sí era de sema. Todo lo que no es ese sema, este, y ya, ¿no? Entonces, aquí, si ponemos blanco, aquí es negro. Pero lo contrario a blanco es negro. Pero verde, por ejemplo, este, no es blanco. Ajá. Entonces, aquí tenemos una relación contradictoria. Sí, 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 hice trampita, perdón. Entonces, todo lo que no es blanco, aunque no sea negro. Ujú. O sea, digamos que no es ni A ni B, sino todo lo demás. ¿Y aquí? Entonces, ¿cómo? Eh, Greimas utiliza este cuadro para decirnos que al final un relato tiene un montón de variaciones, pero en el fondo nos está hablando de un valor y su opuesto y lo que no es ese valor. Ujú. Entonces, voy a modificártela un poquito solo para dar el ejemplo, pero quedémonos con lo que tú ya tienes, porque está mejor. Vamos a tomar sensibilidad. Entonces, tenemos que sensibilidad como opuesto tiene a insensibilidad, ¿no? O sea, justo lo contrario de sensibilidad es insensibilidad. No hay que buscarle mucho. Este, pero eh, lo opuesto, digo, lo contradictorio.
Ay, es que lo acomodamos mal, ya entendí. Ajá. Lo contradictorio a la sensibilidad es el poder, ¿no? O sea, el poder no es sensibilidad y la sensibilidad no es poder. Ajá. Entonces ahí hay una relación de contrariedad. Y lo contrario a insensibilidad es, digo, ajá. ¿Ah? No, no, perdón. Sería poder. Ajá. Lo contrario de sensibilidad es poder. No, lo contradictorio a sensibilidad es poder. Lo contrario a sensibilidad es insensibilidad. Ay, es un poquito confuso. Este, ajá. Entonces, lo contrario a sensibilidad es insensibilidad. Lo contradictorio con sensibilidad es poder. Y lo contrario con insensibilidad sería la impotencia. Ajá, ajá. Entonces, hay una implicación de la insensibilidad con el poder. Lo que nos está diciendo tu obra es que si quieres mantener el poder, tienes que ser insensible. Y si quieres sabotear el poder, tienes que ser sensible. Tienes que dejarte llevar por la sensibilidad. Y ¿sí tiene que ver eso con lo que quieres decir? Ok. Entonces, eh, desglosémoslo en frases. Este, alguien que es sensible no es insensible, ¿no? Y entonces, seguramente tu obra va a tener una escena que nos diga, esta persona está siendo sensible y no insensible. De hecho, creo que ya la tiene. Este momento en donde empieza a ser empático. Ujú. Y lo mismo con el poder. Hay, en este momento es poderoso, en este momento no es poderoso. Ujú. Pero no puede ser poderoso y no poderoso al mismo tiempo, en el mismo aspecto. Este, y tampoco puede ser sensible e insensible al mismo tiempo en el mismo aspecto. Ajá. Eh, pero resulta que a nosotros lo que nos interesa, porque es donde está el drama, no es en lo contrario, sino en lo contradictorio. Ajá. Entonces, lo que nos interesa unir es poder e insensibilidad. Ujú. Este, digo, poder y sensibilidad, ajá, e impotencia y insensibilidad. Ujú. Pero, las relaciones más interesantes probablemente están en la implicación, que es esto de ser sensible implica ser impotente, porque resulta que tienes consideración por los demás, y ser insensible implica ser poderoso, porque los demás te valen gorro. Ujú. O sea, ¿qué pasa cuando por mantener el poder tienes que desensibilizarte ante el sufrimiento ajeno? Creo que de eso va tu obra. Ajá. Ok.
Este, sí, sí es canijo, pero sí. Además, creo que no es tan complicado, pero le ponen nombres bien feos. Ajá, sí. Oh, sí. Oh, changos. Ay, vaya, vaya. Sí, pues sí. Chanclas. Bueno, entonces, si esto lo pasamos a las cartas, creo que va a ser más claro para todos. Ujú. Pero aquí lo hice, digamos que de una forma en la que Greymas me regañaría, pero Levi Strauss me diría, sí tienes razón. Porque ¿en qué se pelean estos dos? Levi Strauss nos dice, un mito no tiene un significado, tiene un chingo de significados. Y dependiendo de en qué contexto se lea ese mito, va a significar distintas cosas para distintas poblaciones. Ujú. Mientras que Gaiman nos va a decir, no, en lo profundo se trata de una cosa, se trata de esto. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra premisa moral, es muy estilo Greimas. Es, en el fondo, se trata de esto. Ya cuando ves la obra completa, pues te das cuenta de que es más Levi-Strauss. O sea, sí se trata de eso. O conscientemente quisiste escribir de eso. Pero además terminaste escribiendo de tal y de tal y de tal y de tal. Ajá. O sea, una cosa es lo que queremos decir y otra lo que terminamos diciendo. Siempre. Este, entonces, entonces, tenemos nuestra cartita de el 2 de espadas, ¿no? El 2 de espadas es un arcano de aire, por lo tanto, es contradictorio a un arcano de tierra. ¿Por qué? Ajá, perdón, es contrario, sí, perdón, es contrario a un arcano de tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es seca y, ¿cómo se llama? Ah, eh, seca y caliente, y el aire es seco y frío, ¿no? En las oposiciones de la alquimia, el aire representa lo seco y lo frío, y la tierra representa lo seco y lo caliente. Entonces, comparten un elemento, pero son diferentes en otro elemento. Ajá. Sin embargo, hay una relación de implicación entre las espadas y los bastos, porque ambos son masculinos, son arcanos masculinos. Y hay una relación de implicación entre los oros y las copas, porque ambos son arcanos femeninos. Ajá. Este, entonces, hay una tercera relación que tiene que ver con lo que representan pues como en acción, ¿no? Que es el 2 de espadas representa un dilema en el plano mental, mientras que el 2 de copas representa
No es un dilema, ni tampoco es mental. ¿Por qué? Porque es lo complementario, un complemento emocional. En el 2 de espadas estamos hablando de complemento emocional, mientras que en el 2 de copas estamos hablando de un complemento emocional, mientras que en el 2 de espadas estamos hablando de un complemento mental. Este, y lo mismo ocurre con las monedas y los bastos. Eh, es un balance material lo que tenemos en el 2 en el 2 de oros y es una elección vocacional lo que tenemos en el 2 de bastos. Entonces, son planos distintos, acciones distintas. Es no, digamos que no A y no B. Ujú. Ahora, ¿esto dónde se pone bueno? Donde los volvemos personajes. Este, ¿Cuál de tus personajes está representando la sensibilidad? Ajá, ajá. Probablemente es el hijo, ¿no? ¿Y cuál personaje representa mejor el poder? Yo pensaría que la mamá, pero no sé. Ajá. Este, ¿Qué personaje representa la insensibilidad? ¿No será Eduardo? Yo diría, o sea, porque Samael se las da de insensible, pero es bien sensible el muchachito. Tiene corazón de pollo el Samael. ¿Ves? Va que va. Este, y Samael entonces es el impotente. Ajá. ¿Qué va a pasar? Vas a hacer el cruce. O sea, Samael va a pasar de la impotencia a la insensibilidad. Y cuando pasa de la impotencia a la insensibilidad, se encuentra con el poder. Ujú. Mientras tanto, la mamá va a pasar del poder a la sensibilidad. Y cuando se vuelve sensible, pierde poder. Oh, sí, maravilloso. Y luego en la sensibilidad tenemos al hijo, que va a pasar hacia el poder, ¿no? Es- que no tiene poder y llega hacia el poder.
y cuando llega al poder se vuelve insensible. Y entonces llegamos con Samael, no, con Eduardo, que está en la insensibilidad, este, y pierde todavía más poder y se vuelve sensible. Ah, ¿no? Y encuentra ahí una sensibilidad que antes no tenía. Entonces, si te fijas, ahí te está resolviendo los arcos de tu personaje. Y porque si les enseño primero estructuras, dejan de pensar y siguen recetas. Ujú. O sea, yo creo que es el peor mal de los guionistas, que ya te siguen la receta en vez de hacerse la pregunta indicada. Ujú. Es chiquechín. Y bueno, esto ya no, no, ya, vámonos directo a la tirada. Este, ajá. Entonces, vamos a sacar nuestras, cartitas y vamos a separar arcanos mayores de arcanos menores. Y le vamos a leer la carta a alguno de nuestros personajes. Tú decide quién. Ahora sí. Eduardo para que se le quite. Va. Entonces, ¿cuántos años tiene Eduardo? 65. Ok, está bueno. 65 es 6 más 5, que son 11, que lo volvemos a sumar y nos da 2. Entonces, barajea 2 veces cada mazo. Barajeas tus mayores, barajeas tus menores. ¿Cómo? Todos los menores también. Ujú. ¿Lo tienes? Va. Entonces, ¿qué pregunta va a hacer Eduardo? Necesita que ver con una decisión que está por tomar. ¿A quién? Ok, perdonar o no perdonar a la esposa. Va. Pongamos que está a punto de reencontrarse con la esposa y está pensando, ¿la perdono? ¿No la perdono? ¿Ok?
Entonces, este, parte donde tú quieras y saca la carta de abajo. Siempre que partimos, sacamos la de abajo. Ajá. No, ahorita nada más el de los menores. Ujú. ¿Cuál te salió? El 2 de oros. Ok. Entonces, mira, nada más y nada menos, este, que, eh, ¿cómo lo leerías? ¿Qué te dice el 2 de oros? Ajá. Observa la carta. O sea, sí puedes ver el acordeón, pero la carta a ti, ¿qué te dice? Eso también es muy importante a la hora de la lectura. Ajá. Ajá. Ok. Y con la situación que está viviendo Eduardo, ¿cómo relacionas esto del equilibrio material? ¿Y dónde está la parte del balance? O sea, tal vez lo que está ahí es, ¿qué gano y qué pierdo si la perdono? Hablando materialmente. Ajá. Ok. Entonces, ¿cómo? Oh, sí. Sí, sí, sí. Entonces, aquí es eso, Eduardo, ¿qué gana y qué pierde? ¿Qué tiene que balancear? ¿No? ¿Qué es lo que está balanceando el personaje materialmente en el ámbito de material, material, que es lo que nos debe interesar? Este, y que va a estar, recuerda que los arcanos menores nos hablan de la superficialidad. Entonces, en esta escena, en lo superficial, se va a estar hablando de lo material, ¿no? Pero, ¿qué hay de fondo? Parte los arcanos menores, digo los mayores, ajá. ¿Y cuál carta te sale? La luna. ¿Qué representa la luna? Ajá, ok. Entonces, ajá, el camarón que se duerme, ajá, dejar de fluir y empezar a caminar, sobre la tierra, ok. Entonces es un, siento que ya llegué, pero no he llegado. Ajá. Entonces, Eduardo siente que si lo perdona su esposa ya resolvió todo, pero es un falso triunfo, ¿no? O sea, en realidad no está tocando el problema real, es lo que nos está queriendo decir esta cartita.
Este, entonces, hay en ese acto de perdón una chispa de verdad, pero está oculto por algo que el personaje todavía no puede decir, la luna tapando el sol. Ujú. Este, y está, por un lado, un impulso salvaje y destructivo, y por el otro lado, un impulso protector. Ajá. Este, no sé, por ejemplo, Eduardo llega con muchas ganas de ser castigado y de ser humillado por su esposa, porque siente que así todo va a mejorar, ¿no? Y ahí hay un impulso de destrucción. Y por el otro lado, hay un impulso de cuidar la relación, ¿no? Oh, sí. Y le están lloviendo gotitas de sol. O sea, mientras sucede la escena, le cae el 20. Va, 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 va. Oh, sí. Entonces, repasando, ¿cómo hacemos bueno, primero, importante. eh, no hay registros históricos de tiradas de dos cartas, ¿no? O por lo menos no que yo conozca. Prácticamente todas las tiradas de dos cartas que te encuentres en internet son ejemplos posmodernos, porque ni siquiera modernos son. Este, y pues eso, tienen que ver más con el esoterismo New Age y con el tarot psicológico o el tarot junguiano, ¿no? Esos sí trabajan con tiradas de dos cartas. Entonces, este, para hacer la tirada, paso número uno, separamos arcanos menores de arcanos mayores. Paso número 2, barajeamos las cartas. Paso número 3, partimos nuestros arcanos menores y sacamos carta. La carta que salga va a ser la situación superficial, que tiene que ver con la pregunta, ¿no? O sea, el consultante hace una pregunta y esa pregunta tiene que ver con cierta situación. Entonces, los arcanos mayores lo que te dan es la superficialidad de esa situación. Ajá. Y luego, ya que entendiste la superficialidad de esa situación, este, vamos a ver en el fondo qué hay. Y para eso barajeamos, partimos los arcanos mayores y digamos que el arcano mayor me va a me va a decir lo que hay en el fondo, en lo profundo de la situación superficial. Oh, sí. Y pues ya, si quieres, luego te la lees a ti para practicar. Oh, sí, sí que sí.
Este, mm, fíjate que no tanto. Yo creo que 3 años más o menos. Sí, 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 sí. Sí, como 3, tal vez 4 años. Pero sí que me empecé a clavar ya con el tarot, sí, unos 3 años. Oh, sí. Este, y, y así de la vida. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Mm, Van cayendo veintes. Va que- Ok. Pues entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos mañanita a las 4, ¿verdad? 20 o 21. Ok, segundo piso. Ok, va que va. Pues sí, ahí será. Entonces nos vemos mañanita, Emma. Descansa, sigue descansando. Oh, sí, ya sé. Yo los planeaba hacer mañana. Sí. No, pero lo bueno es que salvo una, todas son materias. Bueno, no, en realidad todas son materias que ya di. Sí, salvo una. Creo que sí. Este, pero son grupos bien diferentes, entonces no jala eso de hacer la misma planeación y nomás, este, reenviarla. Ujú. Ok, vaya. Ah, cada- o sea, es la misma materia, pero enfoques completamente diferentes y actividades diferentes y ya sé. No, hombre, no. Fíjate que le agarré mucho gusto a dar clases de historia, en Sabatino, muy competitivo. Sí, porque el reto de aventarte una década en 2 horas es de, "Oh, bueno, y en el mundo estaba pasando esto". Entonces, eso estuvo como muy divertido. Este, Conocí un chingo de cine porque me tocó además un periodo que no había dado antes. O sea, yo digamos que me especializo más en cine mudo, llegada del color, llegada del sonido. Esa parte, sí, todo lo que tiene que ver con vanguardias, eso te lo super domino. Pero de 60 para acá, rara vez me dan esas materias, entonces hasta ahorita me metí con todo eso y es de, ¡wow!
Son un montón de cosas. Oh, sí. Y descubrí muchas. ¿Cómo? No, que descubrí muchas películas en YouTube. Oh, sí. No, le tengo muchísimas ganas. Yo creo que pronto me lo voy a aventar. Vaya, vaya. La novela. Oh, vaya, vaya. Ok. Pues la veré con más ganas. Ajá. Vale. Está chido. Sí, sí, definitivamente. No sé, o sea, a mí sí me da muchas ganas esa película. O sea, desde que escuché de ella dije, oh, sí quiero verla. Este, pero por lo mismo, quería primero repasar la Nouvelle Vague antes de verla y para eso me sirvió la materia que di el cuatri pasado. Así que estoy listo. Oh, sí. Estoy. Bueno, pues nos vemos mañana, Emma. A ti. Bye, bye. Bonita noche. Ay, tengo que parar la grabación.